Bienvenidos a una nueva emisión de especiales de crítica dialéctica. Ya estamos por llegar casi a la emisión número 60. Y hoy vamos a tomar un tema que ha estado en el tope de las noticias, pero que es un tema clave desde hace décadas, el tema de la cuestión de los recursos energéticos. Básicamente me refiero a esta noticia de que este tribunal de primera instancia de Nueva York sale con esta resolución ridícula que hay que entregar el 51% de las acciones a los fondos buitres, ¿sí? Pero bueno, volvió a poner sobre el tapete el tema de YPF y el tema energético, que es un tema absolutamente crucial, y un tema por el cual los grandes capitales transnacionales se pelean y se dividen el mundo, digamos, ¿no? Y con el gobierno de este señor títere que tenemos, que se hace el histriónico, volvemos a poner otra vez en el centro, porque justamente está intentando llevar a la Argentina a pura y exclusivamente un bono productor de materias primas y energía. Para esto lo que vamos a hacer es presentar un trabajo de investigación que se llama La Patagonia como prenda de saqueo y el papel de la clase obrera, que tiene el mérito de haber sido desarrollado por una serie, por una agrupación política que está conformada básicamente por trabajadores. Entonces, es un trabajo de investigación que no está hecho por un grupo académico que se dedica solo a la investigación, con lo cual es su trabajo habitual, yo eso lo conozco, sino que justamente tiene el doble mérito, ¿no? De trabajadores comprometidos con el cambio de la realidad social y con el análisis de esa realidad y el diagnóstico para trabajar por ese cambio sobre ese diagnóstico y no trabajar sobre el vacío. Y para eso lo tenemos a Marcelo Martínez, quien es miembro del núcleo político por el socialismo, que es quien editó este libro. El núcleo en este caso, el núcleo de Entre Ríos, el núcleo político por el socialismo tiene varios núcleos. Él es trabajador de la educación, es docente. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo te va? Un gusto tenerte acá. ¿Qué tal, Guido? Muchas gracias y bueno, agradecerte por poner tu canal a disposición de un trabajo que efectivamente, como bien lo decís, no sale de la universidad, sino de un conjunto de trabajadores del petróleo, con colaboración de otros trabajadores de otras ramas. Básicamente el mensaje del libro, La Patagonia como prenda de saqueo y el papel de la clase obrera, es un gran dilema para la clase trabajadora y la sociedad toda de Argentina. De acuerdo a lo que bien vos decís, o sea, lo que tenemos enfrente, aunque tenga la configuración de un enajenado como presidente de los argentinos, lo cierto es que Argentina está ante el peligro de ser saqueada y destruida, como se está constatando de manera continua de hace bastante tiempo. El libro, este libro es una recopilación de 46 artículos publicados en el Mazo de los Obreros, órgano de prensa humilde del núcleo político por el socialismo, y se editó con un grupo de compañeras y compañeros de Ediciones del Pie. Esto lo hicieron trabajadores del petróleo y bueno, me dieron la responsabilidad, la grata responsabilidad y pesada responsabilidad de tratar de sintetizar o graficar lo más simple posible lo que contiene este libro, que no es otra cosa que la mirada de, valga la reiteración, de trabajadores con autoconciencia y conciencia de pertenencia en la clase trabajadora, con conciencia desde el lugar donde están y con una instrumentación o con un instrumental científico que parece que bueno, se ha olvidado en buena parte de aquellos que
pretenden cambiar de raíz la realidad y la cultura de esta realidad. Entonces, estos compañeros que desarrollan su vida produciendo una plusvalía muy particular en el petróleo y en el gas, empiezan a contar, como si fuera un trabajo de hormiga, es una cadena de información y es muy interesante. Empiezan a contar en el libro cómo se vive desde ese mundo, desde ese lugar de proletario o de ese lugar de trabajador, el capitalismo argentino y su decadencia. Entonces, vamos a encontrar en el primer artículo que del año 2021, esto es del 2021 hasta la actualidad, todo un relato que seguramente desde la intelectualidad se puede decir etnográfico, sociológico, están varias aristas relatadas por estos compañeros, estos trabajadores, que producen una de las riquezas más importantes actualmente de la Argentina. Sabemos que Argentina exporta, además de soja, minerales y exporta petróleo y gas, no siendo una nación petrolera y gasífera. De todos modos, Argentina la han convertido en un territorio donde transnacionales, junto con el Estado argentino, saquean esos recursos que no terminan en el beneficio del pueblo argentino. Entonces, el relato del libro, o la crónica, empieza no por la descripción de un trabajador del petróleo cobrando un sueldo magro, que podría empezar así, sino empieza por un movimiento de autoconvocatoria de trabajadores del servicio de salud en la provincia de Neuquén. Y hace todo un recorrido, ese inicio, todo un recorrido sobre la sociedad, no solo de Neuquén, sino de Patagonia y de Argentina, donde va relatando justamente la importancia y el impacto, los efectos que está teniendo la inversión en el petróleo en Argentina. Como vos sabés, actualmente, y como lo dijiste, se están disputando las acciones de YPF en los tribunales de Nueva York, ¿no? Un fondo de inversión, buitre, que le compra a una empresa que el peronismo había oxigenado para quedarse con un porcentaje enorme de esa empresa emblemática que es YPF, en manos de Repsol en su momento, termina comprándole por monedas, en las millonarias sumas que manejan ellos son monedas, lo que es Bulford Capital, y litiga justamente para quedarse con el 51% de las acciones de lo que se presentó como la estatización y nacionalización de la empresa, una de las empresas emblemas del Estado Nacional. En un libro producido también por trabajadores que van a producir este libro, conjuntamente con otra organización, se cuenta justamente que es una estafa de la empresa de YPF, es un engaño, y que termina generando nichos de negocio donde va a alimentar por todo un periodo enorme a distintas burguesías de distintas escalas, generando una situación terrible para los habitantes, principalmente de Patagonia, para el resto de la sociedad argentina también. Entonces, no sé si más o menos se va graficando lo que... Sí, acá estoy mostrando el libro, el primer libro, el libro anterior, el antecedente, YPF, la farsa de la soberanía energética. ¿Sí? Ese se realizó, exacto,
se realizó conjuntamente con PRT. Exacto. Bien. Entonces, del que estamos hablando hoy es una continuación y una complejización de ese primer libro. Sí, y es una... a mí me parece que uno cuando lo lee se encuentra con un trabajo que está publicado en el periódico El Mazo de los Obreros, y es un trabajo que reunido hace, como digo, un recorrido y te va metiendo en cuestiones que por lo general, obviamente la prensa comercial no lo va a describir. Por ejemplo, las redes de tercerizadas, el trabajo o los efectos del trabajo de fracking y las consecuencias que tiene en el medio ambiente. Entonces, estos trabajadores del petróleo, pertenecientes al núcleo y otros que no pertenecen al núcleo, pero que han colaborado en cada artículo, y digo trabajadores que no pertenecen al núcleo porque este es un trabajo de obreros y de trabajadores de otros sectores. Como te digo, comienza el libro con un movimiento de profesionales, la mayoría universitarios, de la salud de Neuquén, con una autoconvocatoria peleando por un salario digno. Ahora que estamos con el tema de Garrahan y lo que están pasando los compañeros y las compañeras que salvan vidas, bueno, esto comienza así, en una provincia donde está Vaca Muerta y donde Vaca Muerta produce una riqueza enorme. Eso, en un estado como el neuquino, termina en trabajadores empobrecidos con magros salarios. Entonces, los trabajadores que hicieron esta crónica empiezan a develar los hilos ante lo visible, los hilos que están atando eso que se ve. Es decir, ¿por qué un trabajador de la salud se tiene que autoconvocar y preparar con otros en una lucha para vivir dignamente cuando el territorio está proveyendo a grandes empresas riquezas enormes? Hace una parábola o la crónica que se va dando en el transcurso de esta recopilación de artículos, donde justamente esa autoconvocatoria de trabajadores de la salud empieza a tener de alguna manera debilitamiento, porque no hay desde la clase trabajadora todavía la capacidad de sobreponerse a los obstáculos que impiden, primero, comprender lo que está sucediendo y segundo, construir en la unión de los trabajadores una propuesta política. Cuando los que lean el libro van a ver que el prólogo está escrito por un gran compañero, un obrero naval, un gran dirigente sindical, los 80, los 90, creador también de una instancia poco conocida que es el Congreso de Trabajadores Argentinos. No es la CTA o la CTA. Eso es el vaciamiento y la claudicación y la derrota de una vanguardia que intentó construir una alternativa y donde justamente quienes tenían que haber aportado lo que se tiene que aportar, es decir, ideas, acciones, no estuvieron. Por eso es muy grato que vos, Guido, como intelectual, estés en este lugar justamente permitiendo dar a conocer de trabajadores del petróleo que están en los pozos, lo que ellos observan, analizan, reflexionan, obviamente desde herramientas que han podido construir, hemos podido construir, y que no vienen más que de el marxismo, ¿no? Entonces, 46 artículos donde cada uno te metes a leer y cada artículo te va metiendo en la tragedia que vivimos millones en Argentina.
porque empezás a ver la red, por ejemplo, de empresas, o sea, de la burguesía, tanto las grandes como las pequeñas, la articulación con las cúpulas que controlan nuestros sindicatos y cómo esos instrumentos que pertenecen a la clase trabajadora están en contra de los trabajadores. Cómo inhabilita, divide al sujeto histórico revolucionario o el que tiene que hacer una revolución para bien de toda una sociedad. Esto es lo que están diciendo estos compañeros obreros del petróleo, cosa que difícilmente, lamentablemente, no se encuentra en otros compañeros de otras ramas de producción. Hay una denuncia muy profunda, tu programa es crítica dialéctica, y yo entiendo que este libro hace honor al nombre de tu programa. Hacen una crítica profundamente dialéctica, porque justamente es mesurado, no están hablando de hacer la revolución cuando justamente están viendo la situación de miles y miles de trabajadores. Para darte un ejemplo, el año pasado y este año se preveía, estos compañeros preveían el cierre de varios pozos y cierres de varias tercerizadas en Santa Cruz y en Chubut. Y lo escribieron para que otros petroleros pudieran leer y poder al menos prepararse para lo que se venía. ¿No? Eso sucedió. Se cerraron varios pozos, varias empresas del gran capital en Argentina, Techin en particular, entregan esos pozos a empresas de menor escala, de menor magnitud en el capital, y con el problema de que justamente ni siquiera pueden cumplir y no van a poder cumplir con las leyes vigentes del cuidado ambiental. O sea, no solo no van a poder sostener el plantel de trabajadores, sino que además la contaminación va a ser mayor porque no tienen la rentabilidad ni el poder como para garantizar lo que la ley del Estado capitalista actual les plantea, ¿no? Los compañeros obreros del petróleo que escribieron esto, advirtiendo y previniendo lo que venía esto, obviamente que plantearon, dentro de lo que se puede plantear, la posibilidad de unirse para enfrentar lo que significan los despidos. Un ejemplo de eso es Comodoro Rivadavia. Chubut perdió, igual que Santa Cruz, miles de puestos de trabajo en el sector petrolero. En la crónica en los artículos que se plantea, explica muy bien el rol y el papel que jugó esa burocracia que controla los sindicatos. O sea, llama a paro, llama a movilización, y lo dice porque este libro es un mazazo, no un cachetazo, un mazazo, a quienes de alguna manera tendrían que estar pensando en cómo colaborar y en ayudar a cientos de miles de proletarios en Argentina para resistir y en algún momento, si es posible, pasar a una ofensiva. Esto sucede, esto lo que hicieron los trabajadores, de advertir, cayó en saco roto. O sea, cae en la nada porque no por los trabajadores, los compañeros que trabajan en los pozos, sino porque quienes se dicen, de alguna manera, algo, en los hechos no lo son. Estoy hablando de una izquierda que en vez de preocuparse por estar pensando la centralidad de los trabajadores, lo que son los trabajadores en Argentina, no lo que deseamos que sean los trabajadores, no están atándose a esa clase social que está recibiendo golpes tras golpes. Entonces, los compañeros, los obreros que producen este libro, dejan un claro mensaje y de alguna manera un mapeo
de la coyuntura, de las correlaciones de fuerza al interior de un sector clave. Todos sabemos que el petróleo en Argentina tiene, o es una de las ramas con mayor inversión directa de transnacionales, tanto nacionales como internacionales, y que YPF, como en el libro que mencionaba, la YPF, la farsa, simplemente es el mascarón de proa que construyó una burguesía que quiso recrear de alguna manera una burguesía con sentido nacional y que termina hoy demostrando que eso, más que una utopía, era algo incalificable, si se puede decir políticamente. Más que un error fue eso. Porque ni siquiera la burguesía con sentido como la brasilera tiene tantos errores y mezquindades y tanta miopía como lo que representa acá en Argentina lo que dice ser burguesía nacional. Si no existe. Entonces, este libro viene a complementar, es un relato, como te digo, desde los trabajadores, desde los obreros, donde se paran desde el lugar que están, observándose y observando el resto de la sociedad desde el año 21 y antes. Podrían ser más los artículos, pero se incluyeron solamente 46. Entonces vamos a ver el entramado, reitero, entramado entre empresa, Estado y sindicatos o cúpulas sindicales, y las consecuencias que tiene eso que todavía no se puede superar. El resultado que nosotros estamos viendo es destrucción, saqueo, y la pregunta que nos hacemos, por ejemplo, desde el núcleo, es con respecto a todo esto que uno va escuchando y observando y reflexionando con los compañeros que habitan y viven ahí, trabajan ahí, producen las riquezas ahí, es hacia dónde llevan a esa región. Nosotros hemos observado lo que está pasando en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego es una provincia que están arrasando, liquidando, y la pregunta es qué va a hacer toda esa cantidad de gente que trabajaba en el sector industrial. Lo mismo está pasando con el tema del petróleo. Lo mismo está pasando con el tema de la pesca. Entonces, nosotros no estamos asistiendo a una coyuntura negativa porque no pueden crecer, porque no pueden vender algunos burgueses los productos que están produciendo, valga la redundancia, sino que estamos viendo algo que no sé si es planificado o no, pero que es un saqueo, una destrucción, indudablemente que se acelera y se profundiza. Entonces, de alguna manera, este libro suple lo que por ahí en la academia simplemente queda en paper para académicos, suple para la gente común, para la gente que trabaja, para la gente que suple una conciencia de lo que está ocurriendo, de la tragedia que está ocurriendo y la que nos está enseñando. Como todos sabemos que el capitalismo está en crisis y que hay una disputa, un choque interburgués en Argentina, pero que es reflejo a su vez de un choque interimperialista, vemos que Argentina es un territorio de disputa. Y no es otra cosa lo que estamos viendo nosotros, que es la puja, el control, la lucha de quienes tienen la iniciativa política, el control político y que controlan de última el Estado. La pregunta que uno se hace es si seremos capaces los trabajadores de escuchar mensajes como este, o sea, este libro, de leerlo y tomar dimensión de la tragedia que se está viviendo ya. Yo creo que sí, confiamos desde el núcleo en la clase trabajadora, pero entendemos muy bien, y en eso vuelvo a reiterar, los compañeros que produjeron este libro son muy conscientes, y uno aprende de ello, el grado de dificultades que tenemos los trabajadores para dar una respuesta a la altura de los problemas, de los grandes problemas de la sociedad argentina, o que tiene la sociedad argentina.
No hay respuesta desde el capitalismo y menos desde las expresiones de la burguesía. Nosotros estamos en un momento muy irracional del capitalismo, muy anárquico, que también está reflejado en el libro, en los artículos. Vemos cosas muy locas. Vemos, por ejemplo, que nada, mencionaba justamente que hoy está el boletín oficial que liquida Vialidad Nacional, ¿no? Entonces, en Neuquén hay un artículo ahí muy gráfico y trágico al mismo tiempo, que toca a los camioneros en particular, que llevan arena justamente para suministrar la materia prima para el fracking, donde cada tanto tienen accidentes viales porque no hay inversión en las rutas que suministran la materia prima para el trabajo que se hace en los pozos. Entonces, es un grado de locura que cuando uno lee, dice, ¿cómo puede ser que esta gente haga esto? No hay un grado de racionalidad ni siquiera para mejorar y ganar una rentabilidad mayor. Directamente es una destrucción, sobre destrucciones. Eso también está denunciado ahí. Nosotros consideramos que el libro tiene una profundidad. A mí hoy cuando lo estaba releyendo nuevamente, algunos artículos que a mí me impactan mucho, uno llega a sentirse muy comprometido a ese llamado que hacen estos obreros a la hora de prestarle atención a eso que pasa en la vida cotidiana y que uno pasa por alto. La destrucción la tenemos nosotros en la vida cotidiana, como bien lo refleja. Ejemplo, en Neuquén, hace unos años, estamos hablando de la provincia principal que provee gas y petróleo. Estalló una escuela y murieron un compañero del sector y una maestra, una colega. Esa es una de las irracionalidades. Otra es, estamos en un momento de un frío, de un momento de baja temperatura a nivel país. Ni pensemos en Patagonia. Hay leyes especiales que establecen justamente el suministro, el subsidio, para que todos los habitantes de Patagonia estén calefaccionados. Bueno, se va a ver en este libro que desde que se generó YPF, no hubo, y estoy hablando de momentos que supuestamente YPF, porque eso también lo dicen, YPF era la empresa que suministraba, generaba ciudades, y que eran momentos del capitalismo o del estado de bienestar, en realidad no suministraba ni gas ni las mejoras que obtenía. Estoy hablando del momento de que era empresa estatal de bandera. Imagínense hoy lo que está sucediendo en Patagonia. O sea, bajo las temperaturas, en Comodoro hay un artículo donde se denuncia justamente barriadas enteras donde están los petroleros y de otras ramas de trabajadores que no tienen acceso a eso que están produciendo ellos mismos. Y eso no lo están diciendo quienes lo tienen que decir. Principalmente estamos hablando de aquellos que desde el sindicalismo o desde una expresión política que se llena la boca desde la clase o con la clase trabajadora y el socialismo, no están denunciando y haciendo una organización para resistir una ofensiva que se va profundizando continuamente. Desde, bueno, desde lo que gobierna hoy en Argentina, como gobernó desde allá. En el prólogo, que está sintetizado todo un periodo, todo un ciclo que comienza no en el 76,
Comienza en el año 74 y uno de los puntos de inflexión es el Rodrigazo y es la preparación de lo que va a venir con la dictadura burguesa, terrorista, asesina, que condujo los destinos de esta sociedad. Eso que se instaló desde esa época tiene un punto de fin en estos años, pero los hilos profundos, llámese todo el marco jurídico financiero, el tema de justamente extraer petróleo y gas sin cobrar a las grandes transnacionales lo que habría que cobrarles, sin generar riquezas para el pueblo de Argentina, todo eso continúa. Y esto continúa aún en el periodo que se dice que se estatizó YPF. YPF, como dicen los trabajadores, es un mascarón de prueba, fue un engaño para hacer zafar, para evitar un problema enorme a Repsol. Y con eso pudieron generar una especie de negocio, o sea, el descubrimiento de Vaca Muerta habilitó, eso se sabía, y es muy probable que se sabía antes incluso de que Repsol lo tuviera a mano, se sabía que era un negocio muy, muy rentable. Entonces, quienes intentaron armar desde el 2003 en adelante una especie de tercera vía dentro del capitalismo con reformas, bueno, el resultado, lamentablemente, lo están viviendo muchos compatriotas en Patagonia y los que no vivimos en Patagonia también. Eso es un planteo muy, muy serio que hacen los compañeros que producen esto, las riquezas petroleras y gasíferas en Argentina, y no hay una crítica severa de lo que se quiso hacer en el 2012, por ejemplo, de quienes son de alguna manera representantes de ese intento de nacionalización o estatización para obtener alguna prebenda que mejore, se vuelque luego a la sociedad o a programas para la sociedad argentina. Los compañeros directamente, los compañeros del núcleo que trabajan en el petróleo son clarísimos. Dan un mazazo contra esa utopía reaccionaria que es la estatización de YPF y el engaño que implicó, pese a que generó supuestamente dividendo para el Estado argentino. Los hechos demuestran realmente el engaño que fue, porque si realmente hubiera habido como sabés, Guido, nosotros los marxistas y los trabajadores no somos estatistas, y menos reformistas del Estado capitalista. Ahora, una medida, si vos nacionalizás un recurso natural sumamente importante como el petróleo de tu territorio y generás una soberanía en beneficio para tu sociedad, vos te preparás para movilizar a la sociedad entera y que comprenda que lo que se va a venir luego de eso no va a ser sencillo. Acá en el 2012, con la ley de expropiación, se trató de sacarle un problema a Repsol y generar una solución al mismo tiempo para aquellos que representaban a la burguesía toda en nombre de la soberanía y del pueblo argentino. Y en realidad lo que se hizo fue una empresa que ocultó un negociado enorme y que esa empresa llamada YPF de última la manejaron y la manejan esas transnacionales que desde hace mucho tiempo ganan fortuna con el sufrimiento y el empobrecimiento de todos los argentinos. No es casual que uno de los secretarios de Energía y el principal referente de YPF sea un hombre, un empleado de Paolo Roca, de Techín. Eso no es casualidad, eso ya hoy es algo muy evidente, pese a que
de alguna manera buena parte de la población, por el sufrir, no pueda entender lo que implica eso. Te estás refiriendo actualmente, ¿no? Con esta gestión. Sí, con esta gestión. Pero si vamos atrás, por eso en los articulados, en los artículos que va a estar en este libro, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con Galucho, Claro. que es entrerriano. Los galuchos son de Entre Ríos. Y es como, fíjate, mira, ahí está, porque eso justamente está descrito de una manera brillante, muy, muy simple y muy ruda, como son mis compañeros del petróleo. Son tipos muy, claro, son tipos extraordinarios. Uno son maestros y uno aprende mucho. Galucho, igual que Eskenazi se quedó tiene bancos en varias provincias, ¿no? Eskenazi, con el grupo Petersen, logra desde la nada, por el gobierno peronista de Néstor Kirchner, hacerse con una cantidad de acciones enorme de YPF, en proceso de estatización según la perspectiva y la lógica de los Kirchner. Galucho, que va a ser introducido en el gobierno de Cristina, en el último periodo de Cristina, era un hombre que no, o sea, un hombre brillante, un hombre que evidentemente un ejecutivo, pero no un multimillonario. Se va a transformar en un multimillonario y va a tener una empresa, tiene una empresa petrolera con pozos que eran de YPF. Entonces vos te preguntas, ¿cómo logra alguien que no tiene dinero hacerse un empresario argentino? Y ahí aparece la tesis de aquellos, por decirle la línea honesta, de cierta corriente nacional y popular, que sostuvo la utopía reaccionaria de recrear una burguesía nacional. Entonces, esa tesis de que en el capitalismo todo, no hay otra alternativa, y por lo tanto hay que construir un empresariado con sentido nacional y popular, termina en unos mercaderes que te terminan rifando, liquidando, no la empresa donde lo pusiste y lo enriqueciste, lo terminaste convirtiendo en millonario, sino que termina liquidando directamente la soberanía de una nación toda. Eso es Galucho. Y Galucho es uno de los grandes reformadores de YPF, donde, por ejemplo, una de las cosas que necesitan para el fracking es una arena especial y la sacan del río Paraná. No solamente del río Paraná, sino que la sacan de Chubut, la sacan de Santa Cruz, y ahora la están acortando por esta cuestión logística. Pero son los grandes generadores de planes que de última terminan haciéndose millonarios en beneficio de transnacionales que terminan saqueando, destruyendo. Esto al mismo tiempo que generan negocios donde se construyen cadenas de producción. Nosotros somos defensores de las cadenas de producción, ¿no? O sea, no hay peor cosa en una sociedad que destruir los puestos de trabajo y las cadenas de producción. El problema es para quién y para qué querés una cadena de producción. Y ese es un debate que históricamente la clase obrera termina dando con la burguesía, diciendo, bueno, petróleo, tenemos que explotar, sacar los recursos naturales, sí. Con los métodos modernos que generó el capitalismo, sí. Ese capital, ¿quién lo genera? Los mismos trabajadores. Ya sea aquel que trabaja de manera ruda en un pozo, como aquel que está planificando con computadoras y va testeando y va viendo justamente dónde hacer exploración y después la explotación. Entonces, esto de pensar qué tipo de Argentina y qué tipo de desarrollo debe tener Argentina implica, lo primero, ¿quiénes deben pensar esto? Y no hay otra respuesta para los trabajadores que los trabajadores mismos. El libro es eso. El libro es, tal vez de una manera chiquitita, en cuanto a la cantidad de obreros que estuvieron pensando, observando y tuvieron el coraje de publicarlo,
y de publicar estos 46 artículos, de pensarse y de pensar que esa cadena de producción, que es toda la red y toda la rama industrial y de servicios que tiene el petróleo, debe ser controlada por la clase trabajadora, por la masa laboriosa, en algún momento. Lo que vemos nosotros es que hay una destrucción continua desde mediados de los 70 hasta hoy de todo lo que son cadenas de producción, y no se puede pensar una transición al socialismo si no es desde esas cadenas de producción. Entonces, eso también está en el libro. Eso es un planteo no solamente para los obreros del petróleo, sino para los otros obreros de otras ramas. Hay problemáticas en el mar, hay problemáticas en el sector industrial, automotriz, en el metal mecánico. Bueno, están destruyendo lo que de alguna manera permitiría a la mayoría de nuestra población, que es trabajadora, dar una respuesta cuando tenga que darla y construir una sociedad digna de vivir a partir de esas cadenas de producción. Porque el capital de última no es otra cosa que la producción social, colectiva, de todos los trabajadores. Entonces, yo invito a leer este trabajo de obreros del petróleo, porque va más allá del petróleo. No está hablando del valor de la acción de YPF o del sueldo o la pérdida de un puesto de trabajo. Está hablando de la realidad misma y de una manera que pueden hacer los trabajadores. Desde un lugar, sin duda, en términos teóricos e ideológicos. Desde el marxismo se analiza esto, se plantea esto, y hay una división clara. Desde el núcleo no se divide la sociedad entre traidores y traicionados. Acá hay burguesía y proletariado. Bueno, la pregunta es, ¿en qué lugar y cómo estamos los trabajadores en Argentina, la clase trabajadora? Hay mucho para ahondar a partir de este libro, y es una invitación que hacen los trabajadores que lo han construido. Tengo una preguntita. Vos dijiste medio al pasar algo así como que la izquierda no representa o no refleja a los trabajadores. ¿Qué es lo que quisiste decir? A ver. Mirá, lo que quiero decir es esto. En Neuquén, por ejemplo, Neuquén tiene una historia donde hay un peso enorme de la izquierda. ¿Ah? Por la izquierda te referís a los partidos de izquierda organizados que incluso participan de las elecciones. Exacto, Guido. Yo me voy a remitir al primer artículo, que es clave. Justamente en Neuquén, donde hay muchos trabajadores en esas organizaciones, muchos compañeros trabajadores en esas organizaciones formales que se dicen de izquierda y que participan en la vida electoral de la burguesía, por ejemplo, o en el sindicalismo. Pero fíjate, en el primer artículo aparece un movimiento, como te decía, de autoconvocados profesionales de la salud, ¿no? La misma situación que el Garrahan en Neuquén. Año 2021. Salíamos de la cuarentena del COVID-19 supuestamente, ¿no? Entonces, estos compañeros y compañeras, la mayoría son compañeras, son profesionales, enfermeras, fundamentalmente técnicas, se empiezan a organizar porque ven que el sindicato no les responde. Estoy hablando de ATE fundamentalmente, ATE Neuquén, ¿no? Entonces organizan. ¿Y qué hace este movimiento de autoconvocado? Este movimiento de autoconvocado de miles de no sé la cantidad específica, pero fueron miles. Cortaron las arterias principales del mundo petrolero.
de Vaca Muerta. Desde Ajá. ahí empieza el libro. Entonces, los compañeros muy inteligentemente que hicieron el libro, el articulado, dicen, no somos nosotros los que estamos haciendo esta acción, no somos los proletarios productores de plusvalía, lo están haciendo compañeras, fundamentalmente, y compañeros de servicios de un Estado. Nos están cortando las vías. Entonces, ¿qué sucedieron? Sucedieron varias cosas interesantísimas para analizar. Una de las cosas que sucedió fue una solidaridad inmediata de esos trabajadores petroleros para ese movimiento de autoconvocatoria que pedía un salario digno. En una provincia rica, productora de petróleo y gas, cobraban sueldos y cobran sueldos de pobreza, ¿no? De hambre. Cortaron las arterias de Vaca Muerta, entonces aparece lo que estaba oculto, lo que está oculto, aparece obviamente la burocracia sindical del petróleo, que en vez de ubicarse en el lugar de los trabajadores petroleros y de la sociedad neuquina, o sea, tener un servicio de calidad implica pagarle bien a un profesional, porque de última te está cuidando el recurso principal para la empresa y los afiliados, las personas que constituyen el sindicato. Bueno, se ponen en contra justamente alineados con las grandes corporaciones o los grandes capitales que están extrayendo las riquezas petroleras. O sea, empiezan a tratar de impedir esa unión entre trabajadores del sector de salud, sector público, con los obreros petroleros, con los camioneros y otros obreros y trabajadores que, bueno, están en los servicios del petróleo. No pueden parar este movimiento ni el sindicato petrolero, o la cúpula, ni las multinacionales que empiezan a presionar al gobierno de ese momento, el gobierno provincial de Neuquén. Entonces, este movimiento empieza a tener un impacto enorme. Yo, te digo la verdad, o sea, yo no vi registro en quienes tenían que registrar esto de una manera contundente para el resto de la sociedad argentina. Hay un silencio de quienes tenían que haber puesto todos los medios a disposición de este movimiento. Pero no solamente para que ganen un buen sueldo, que lo van a ganar. O sea, la lucha termina con un aumento significativo, sino por el hecho de que se estaban moviendo de una manera muy pequeña ciertas cosas que no son visibles. Estos obreros del petróleo que producen este libro lo observan y participan, obviamente a título individual, porque la masa de obreros petroleros está impedida por la burocracia sindical. Te amenazan con patotas en los pozos, imagínate si te llegan a ver masivamente participando en unión con otros trabajadores. Tenés un problema serio. Entonces, acá viene lo de la izquierda. La izquierda, o aquello que se conoce genéricamente como izquierda, aquellos que se dicen, hablan de la clase obrera, el socialismo, en vez de... Cada día menos hablan de eso y hablan de las diversidades. Apoyan, en vez de apoyar ese movimiento a que cobre fuerza por sí mismo, independencia, empiezan a porotear, empiezan a tratar de ver cómo arman una agrupación para disputarle a la supuesta burocracia de ATE en ese momento. ¿Se entiende? O sea, en vez de estar ayudando, poniéndose a disposición con los muchos recursos que tienen como organización, claro, tratan de capitalizar. Hay una anécdota interesantísima que no está contada en los artículos. Esto me lo contaron los obreros del petróleo, los que hicieron este libro, reitero. Hay una gran concentración, esta autoconvocatoria tiene obviamente como tiene un intento de centralizar. Es descentralizado, están unidos, hay una unión, pero empiezan a aparecer puntos de referencia en personas concretas, dirigentes, potenciales. Entonces ese movimiento tiende a concentrarse. Entonces
el centro de la ciudad de Neuquén, se van a tratar de concentrar, y cuando se están por concentrar, que eso hubiera terminado en un debate democrático entre trabajadores y el resto de la sociedad neuquina, aparece una columna de una o varias organizaciones de izquierda que rompe esa posibilidad. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la izquierda no logra, la izquierda formal, ¿no? La que se dice partido de, no logra atraer trabajadores? Porque justamente opera en contra de los trabajadores cuando estos se ponen en movimiento. ¿Cómo es posible que esa burocracia en el petróleo siga dominando, incluso esté avalada por un sector de obreros petroleros, y el resto esté agachando la cabeza por miedo o por lo que fuere? Bueno, es porque no encuentra quienes la escuchen, la entiendan y ayuden, aporten para cuando realmente quiera moverse. Es lo que pasó, como te digo, en Comodoro Rivadavia, en varias localidades de Chubut y en Santa Cruz, con casi 3.000 despedidos de distintas empresas petroleras. O sea, 3.000 petroleros. O sea, estamos hablando de mano de obra altamente calificada y personas, hombres en su mayoría, mujeres también, pero que son de una rudeza. O sea, no son personas que estén viviendo prestada a la vida. Son personas que están produciendo y son conscientes de eso. Bueno, esas personas al principio manifestaron un intento de resistencia, o van al sindicato, obviamente, ¿a dónde van a ir? Pero ven que el sindicato no es otra cosa que un instrumento que está en contra de ellos, y no hay nada. No hay nada. No está justamente el resto de los trabajadores que están desperdigados, que tienen conciencia de clase. Eso es un gran problema. En el libro está relatado eso, ¿no? Como hay cuestiones también en el libro que son muy profundas y hasta técnicas, que obviamente quien trabaja en el mundo del petróleo puede entenderla. Pero volviendo a la izquierda, eso es lo que quiero decir. O sea, hay un gran llamado a cientos o miles acaso de trabajadores de esas organizaciones de distintas izquierdas formales a que reflexionen qué carajo están haciendo. Porque la clase trabajadora está siendo duramente golpeada, pero se resiste. Pero esa resistencia todavía no toma cuerpo con la fuerza y la potencialidad que debe tener, porque evidentemente las autocríticas, las críticas, la no dialéctica que impera en esas organizaciones es terrible. Es terrible. O sea, compañeros y compañeras que son abnegados, y muchos honestos, la mayoría, terminan militando de manera casi religiosa, dogmática, detrás de un fetiche o de una utopía, y no llegan a entender por qué son repudiados muchas veces, o, en el mejor de los casos, les son indiferentes a la gran masa de obreros. Y por qué lo peor del movimiento obrero, que se termina convirtiendo en un burgués, o es un anexo de la burguesía, terminan transformándose en empresario, burocracia sindical, sigue consolidado en los instrumentos de la clase trabajadora. Vos imaginate, Guido, que uno abre la página digital de alguna organización más o menos grande y con recursos de izquierda, y lo que están pidiendo es paro general, huelga general, a la burocracia de la CGT. Entonces, algo está haciendo mal esa masa de compañeros y compañeras que levantaban o levantan o tienen la voluntad, el deseo de levantar el socialismo. No hay crítica. Tendrían que renunciar todas las conducciones. Bueno, el libro pone esto, es un masazo de los obreros del petróleo a esas direcciones, pero es un llamado a la reflexión y a volver a beber desde las fuentes limpias, que es Marx, Engels, Lenin, Trotsky, beber
esa agua limpia que necesitamos los trabajadores en Argentina urgentemente. Obviamente, de los 20 millones o 18 millones de trabajadores en Argentina, no todos, obviamente hay una historia completamente distinta a los que somos la otra correntada minoritaria, que somos los que levantamos el socialismo y el marxismo. Pero esa correntada, o esa historia, ese hilito de historia que es anterior a Perón, que lo constituimos supuestamente los trabajadores socialistas, o que queremos el socialismo, bueno, evidentemente se está encontrando con que no hay tal cantidad de trabajadores que en los hechos esté pensando en términos del marxismo y en términos de la clase trabajadora y sus intereses históricos. Estos compañeros del petróleo le están señalando eso, y no desde la soberbia, porque ni siquiera hay referencia a esa izquierda que patea en contra, que es casi la totalidad, sino que está llamando la atención de manera indirecta, directa a los compañeros, todos trabajadores, y de manera indirecta a aquellos trabajadores de esas organizaciones, para que piensen cómo nosotros continuamos esto, cómo nos preparamos ante algo inevitable. La crisis del capitalismo es inevitable. La ofensiva que estamos viviendo es algo fatal. Eso es la actitud de la burguesía en un sistema en crisis. Ahora, lo que no es fatal depende de la voluntad consciente, y eso implica praxis, ¿no? Implica teoría y práctica, ciencia y voluntad. Es justamente lo que debemos poner. Ese paso todavía en Argentina no se está dando. Nosotros, la centralidad de la clase trabajadora es clave, o sea, es el proletariado que se va a liberar a sí mismo. Hay un hilo de continuidad histórico del núcleo político por el socialismo. El núcleo, te comento, el núcleo es, el concepto núcleo, como bien es parte de un organismo mayor, ¿no? Nosotros somos un nucleamiento de trabajadores que tiene una historia concreta, es el CTA, el Congreso de Trabajadores Argentinos, y va más allá. Entonces, cuando se escribe algo, o cuando se interviene, o cuando nosotros no vamos a rótulos o a identidades, y menos a rituales, para levantar figuras que hicieron realmente revoluciones o que hicieron un intento serio, sino que nosotros lo que hacemos es pulir las armas de la crítica en la vida presente que tenemos como trabajadores. La única ciencia que hasta ahora nos permite a los trabajadores una vía de emancipación proyectada es el marxismo, es lo que aportó Marx al movimiento obrero, porque el movimiento obrero europeo se lo pedía. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de plantear esa continuidad. Nosotros tratamos de hacer, y no es soberbia, tratamos de hacer, y eso está reflejado en el libro, lo que hicieron los compañeros, ciencia desde el proletariado. Y eso es una cosa que está faltando en Argentina. En otro momento lo había. Sí, si me permitís, volviendo un poquito a lo de la izquierda, porque es un tema que a este canal le importa de sobremanera, por eso se llama como se llama. Me parece que hay un tema, hay un hecho, un núcleo clave que dijiste vos, que es el tema del poroteo. El tema es que esta izquierda que aparece como básicamente la izquierda de referencia, que participa de elecciones con partidos fuertes, relativamente fuertes, digamos, no tiene como objetivo la transformación de la sociedad y la construcción del socialismo. Tiene como objetivo la consolidación del partido. Y por eso es que actúa como actúa, y por eso es clave la participación de elecciones, porque eso ayudó
fuertemente a esta consolidación del partido, y no me refiero solo en recursos económicos, que sí los tuvo, sino en todo tipo de recursos, básicamente en consolidar una imagen, una posibilidad de difusión. Y lo del poroteo es clave porque está asociado incluso con el oportunismo, y lo podemos ver claramente cómo fue modificando esta izquierda que en general además siempre se presentó como una izquierda que se presenta como la única opción válida, todo lo demás estaba mal, estaba equivocado, eran todos traidores, y que habitualmente se la pasó criticando y denostando las revoluciones, con todos los cuestionamientos que podemos hacer o no, pero directamente no eran válidas, no eran ejemplos válidos. Si nosotros vemos históricamente, desde que retornamos a la democracia representativa, aparecen, bueno, ahí se reconfiguran de lo que había sido antes de los 70, se transforman en la izquierda hegemónica, y sí, al principio tuvieron la centralidad en los trabajadores y dentro del trabajo de los sindicatos, claramente. Hasta que viene la gran ola de desocupación, aparece esta marea, esta explosión de trabajadores desocupados, de piqueteros. Al principio medio que esta izquierda se resiste, pero después termina construyendo todas las organizaciones de trabajadores desocupados, y ya los trabajadores ocupados, esto con idas y venidas, con diferencias internas, porque esta izquierda siempre tiene la característica de que se va partiendo en 1000 pedazos, en 1000 fracciones, después se vuelven a juntar, ¿no? Los vemos hoy en día peleándose para juntar de nuevo, pero en realidad siempre están por separado. Pero digo, se vuelcan fundamentalmente a los desocupados, y básicamente la organización se vuelca alrededor del tema de los desocupados. Bueno, el tema de los desocupados, a partir del kirchnerismo, empieza a caer porque son absorbidos por el kirchnerismo, queda un remanente. ¿Y cuál es el nuevo sujeto? Digo, pues están todo el tiempo cambiando de sujeto. ¿Cuál es el nuevo sujeto? Las diversidades, las minorías y parcialidades. ¿Y por qué oportunismo? Porque justamente van montados sobre la ola de moda de la sociedad, porque bueno, hoy en día ya no garpa juntar porotos en la clase obrera. Había que juntarlos en su momento en los desocupados, y hoy hay que juntarlo en el mundo de las diversidades, ¿sí? Y bueno, y por eso digo, el objetivo no es transformar la sociedad, porque el objetivo es construir el partido, y de acuerdo al momento histórico de moda, focalizan el sujeto y hablan del nuevo sujeto, porque ahí es donde pueden recolectar. Justamente, digo, hoy la clase obrera está mayoritariamente en otro lado. ¿Quién se moviliza? Las diversidades, las minorías y parcialidades. Digo, por eso me parecía importante esta pregunta que te quería hacer a vos. Si me permitís, quiero hacer una especie de síntesis de lo que yo vi del trabajo vuestro. Hay una serie de ítems, digo, que me parecen importantes. El tema del despojo y la depredación, digo, bueno, a ver, como vos decís, son 46 artículos, 46 capítulos, que están organizados por año, desde el 2021 hasta el 2025, ¿no? Entonces es como que hay una especie de raconto, vos dijiste etnográfico, yo le agregaría histórico, ¿sí? Porque hay cada uno de estos capítulos, algunos son reflexiones más teórico-políticas, ideológicas, y otros son el contar, el relatar hechos concretos que han ocurrido en distintos lugares del trabajo en la energía, en hidrocarburos, en Patagonia, ¿no? Neuquén, vos nombraste Neuquén, pero aparece mucho Chubut, aparece Santa Cruz, ¿sí? Con mucha fuerza. Uno de los temas ejes que se va repitiendo es el tema del despojo y la depredación. ¿Sí? Por algo el título del libro, en el título del libro aparece la palabra saqueo, digamos, ¿no? Que es un término relativamente novedoso, digamos, de los últimos 20, 30 años, por eso digo relativamente novedoso, con el cual se empieza a tratar toda esta cuestión que tiene que ver con la economía y la tecnología vinculada a
la extracción y la utilización de recursos naturales. Y básicamente se lo piensa en términos de despojo y depredación, porque es, bueno, es el capital que viene a expoliar al territorio, en este caso al territorio argentino, que tiene un determinado recurso, pura y exclusivamente con el objetivo de poder vehiculizar su plusvalía, digamos, ¿no? Si en todo caso sirve para vender al mercado interno, se venderá al mercado interno, pero si es mucho más rentable venderlo al exterior y condicionar al mercado interno para esa exportación, se lo hará así como se lo vino haciendo. Y esto es, es sintomático lo que vos relataste respecto de YPF, digamos, ¿no? La YPF supuestamente estatizada. No rompió para nada esta lógica, esta YPF supuestamente estatizada, digamos. Se movió al ritmo del mercado, ¿sí? Tal cual, Con lo cual, ¿por qué? Porque el hidrocarburo, petróleo y gas es tratado simplemente como una mercancía, punto, y no como un recurso estratégico, no como un recurso clave para el desarrollo productivo y tecnológico de la sociedad industrial, en la cual todavía estamos, ¿sí? A pesar de que muchos dicen que ya pasamos, ¿eh? Bueno, todas las otras nuevas energías todavía están a años luz de prestar el servicio que sigue prestando los hidrocarburos. Nos guste o no nos guste, no es una cuestión de está bien o está mal, es así, es la realidad. Digamos, tecnológicamente le falta mucho a las otras, a las llamadas energías alternativas, digamos, ¿no? Y bueno, el hidrocarburo es tratado como una mercancía. Que una empresa capitalista lo trate como una mercancía es lógico, está para eso. La empresa capitalista no va a pensar en el bienestar de la sociedad. No está para eso, ¿no? Pero hay una cosa, Guido, disculpa, hay una cosa. En la ley del año 2012, incluso la modificación que se hizo luego con el decreto para la ley Chevron que iban a hacer, se cuidaron, digo, los que gobernaban en nombre de la sociedad argentina, en volcar ciertos beneficios del Estado a partir de esto, y por lo tanto, entre comillas, convertían los hidrocarburos en una mercancía, porque tarde o temprano eso iba a tener lo que hoy está teniendo, unas consecuencias terriblemente agresivas contra la sociedad y contra la naturaleza. Por ejemplo, una de las cosas que se plantea en la ley 26.741 es que justamente una de las cosas que tiene que estar acorde con las leyes ambientales, ¿no? Entonces, en el relato, en el libro, vamos a encontrar que, por ejemplo, eso lo pusieron los compañeros, hay informe sísmico cuando se destruye la roca madre en toda la región de Vaca Muerta, ¿no? Ayer eliminaron el Instituto Sísmico Argentino, pero el gobierno anterior y el otro estaba haciendo acallar, a silenciar justamente los informes que se desprendían de la explotación con fracking. Es decir, la ley burguesa no la cumple ni la burguesía misma. No, más bien. ¿No? Ahora, los trabajadores debemos ser conscientes que esas leyes existen, todavía existen, ¿no? Todavía es el marco jurídico que ellos armaron. Entonces, esas leyes dicen lo contrario a lo que en la práctica, en los hechos, vienen llevando. Y ahí está la inteligencia de estos obreros petroleros. Te agregaba eso, disculpa. Sí, perfecto. Otro ítem que aparece, que vos lo desarrollaste, ya lo menciona, es esta crítica a esta supuesta estatización, digamos, ¿no? Que es solamente una expropiación, una compra de acciones en un número que sea mayoritario por parte del Estado argentino, digamos, ¿no? Y donde aparece este personaje Galucho, que es un gestor que se maneja como si fuera un gerente de una empresa privada, digamos, ¿no? Y respecto a la Patagonia, es muy sintomático, digo, porque históricamente Patagonia tenía un acceso de alguna manera preferencial, dadas las condiciones climáticas y geográficas de distancia, a hidrocarburos. Con la gestión de Galucho,
esto se fue perdiendo y al día de hoy el combustible en Patagonia cuesta lo mismo que en el Gran Buenos Aires, que es más caro que en Capital, que es más caro que en Cava, digamos, ¿no? Cuando, por empezar, solo por una cuestión de distancia, cuando allá el combustible refinado tiene que recorrer entre 400, 500, 600 kilómetros desde las refinerías, para venir a Buenos Aires tiene que recorrer más de 1500, sin embargo, parece que el costo de transporte sería exactamente el mismo, porque el precio es el mismo, digamos, ¿no? Después se plantea en el libro varias veces los problemas que se generan a partir de esta lógica absolutamente mercantilista de volcar el recurso a la exportación por el agotamiento que implica de los pozos y por ninguna previsión planificada, porque a ver, la producción de mercancías va totalmente a contramano de la planificación. ¿Sí? Exacto. Hoy, el concepto de planificación hoy es un concepto que hoy en día parece una mala palabra, digamos, ¿no? Es central a toda sociedad socialista, pero cuando estaba la disputa en la Guerra Fría, incluso el capitalismo mismo había adoptado la lógica de la planificación, porque era la estrategia. Justamente, estratégica, esa es la palabra. Vos lo dijiste, recurso estratégico. O sea, si vos no tenés petróleo. Estados Unidos, por ejemplo, el imperio tiene el recurso estratégico, que es el petróleo, la reserva la tiene planificada. Claro. En Argentina es una locura. O sea, te cierran pozos petroleros con la excusa de que no rinden lo que tienen que rendir, y uno saca la cuenta de que sí, efectivamente, el costo de, por ejemplo, producir un barril de petróleo se eleva en relación a Vaca Muerta, pero sigue siendo extremadamente rentable. Entonces, la pregunta es, si esta gente está teniendo un plan para la Argentina, no cabe en duda que la respuesta es sí. Y ese sí no es otra cosa que la palabra que vos justamente estás descomponiendo y analizando. O sea, es un saqueo, es una depredación impresionante de los recursos de una nación entera. Pero se está llevando puesto no solo el medio ambiente, sino sociedades como la neuquina, la de Chubut, la de Patagonia, la de Tierra del Fuego. Y el resto de la sociedad argentina estamos no exceptuados de esto, al contrario. Es muy grave. Es muy grave. Y hay ese relato que es del 2021, ya te digo, podían ser otros artículos más, pero se eligieron esos 46, donde justamente se está hablando de que si bien hay algunas diferencias entre quienes gobernaron, en sustancia, en esencia, es la burguesía y las grandes corporaciones, las transnacionales, las que tienen control del Estado. Punto. Entonces uno cuando desde los obreros escucha eso, deja de lado todas las tonterías de si está a favor de uno, a favor del otro, porque eso es lo que nos hacen creer. O sea, el ejemplo, qué sé yo, Cristina Kirchner, indudablemente le hicieron un proceso que evidentemente no se sustenta. Ahora, el enriquecimiento que ha hecho la familia, eso es indudable. Pero claro, la causa penal que tiene es una cosa inventada, ¿no? Entonces, sí. Uno cuando entiende eso dice, bueno, estoy a favor de Cristina, ¿no? El otro dice, estoy a favor de la no corrupción. Entonces dividen a la masa trabajadora como si fuera un partido de fútbol. Claro. Es que hay una culebrización, ¿no? De llevar todo a nivel de un culebrón, digamos. Y que eso implica un desvío, digamos, un desvío de... O sea, no me preocupo por las cuestiones centrales, nodales, sino porque me preocupo por las boludeces accesorias. Es una estrategia montada. Si me permitís, continúo. Bueno, todo esto que veníamos hablando es lo que constituye lo de la farsa de la soberanía energética, digamos, ¿no?
que de alguna manera es también el núcleo del libro primero que vos nombraste. ¿Sí? Y con el RIGI, que se trabaja en este libro, con el RIGI lo que hace es una continuación y una profundización de esta farsa. Y después ya pasamos al papel de la clase obrera. Creo que ya después toda otra serie de textos de este libro tienen que ver, porque justamente el libro es el saqueo de la Patagonia y el papel de la clase obrera, ¿no? Bueno, primero de alguna manera cómo la conjunción entre Estado, capital básicamente monopólico, y sindicatos burocratizados, fungen en contra de los trabajadores, que vos lo mencionaste largamente y en una de tus últimas intervenciones de manera muy clara, digamos, ¿no? Entonces, contra esto, ¿cuál es la estrategia? No hay otra más que la unión, la organización, la coordinación y la resistencia de los trabajadores, sin lucha de clases, sin la lucha de la clase obrera, no hay posibilidad de defender la nación. Para esto es necesario una democracia obrera y un frente único por el socialismo, digamos, ¿no? Que de alguna manera creo que es la síntesis política de este trabajo, que como vos lo dijiste, bueno, si bien se mete con Patagonia y básicamente con el tema hidrocarburos y energía, pero es más bien un escenario de ejemplo para movilizar a la clase obrera en pos de un objetivo común, que es el derrocamiento del capitalismo. Exacto. Es eso, Guido. Porque de última es algo que se enuncia, es el mensaje, sabiendo que son millones que deben transitar, millones de trabajadores, transitar por una experiencia, superando los obstáculos que tenemos enfrente. Obviamente no hay una pretensión de anteponer el deseo individual o grupal a eso que históricamente tiene que hacer una clase. Simplemente se señala desde estos obreros para que se dimensione lo que se está viviendo y hacia dónde nos llevan y prepararnos. Básicamente es eso. Bien, para mí ha quedado clarísimo, no sé si querés agregar algo más, pero creo que está buenísimo, invitamos a todos. El libro, si no me equivoco, todavía en impreso está por salir de imprenta, Está ¿no? por salir. Está en eso, digamos. Así que bueno, seguramente No, lo comunicaremos cuando eso ocurra. Y bueno, no sé, te dejo el cierre a vos, Marcelo. no, reiterar el agradecimiento como intelectual comprometido que sos, Guido, de poner a disposición tu canal y tu capacidad, tu persona, en función de esta causa, y agradecer mucho a esos obreros que además se sumaron otra gente, ya te digo, otros trabajadores de otras, para armar cada artículo, y a las compañeras y compañeros de ediciones desde el pie, que también terminaron trabajando, colaborando con los obreros del petróleo que iban explicándoles lo que querían decir. Todo un trabajo, vos sabés mejor que yo, lo que es editar un libro y cumplir ese trabajo artesanal muy, muy importante, ¿no? Yo creo que ahí se dio una unión y de eso estamos hablando también, de una unión entre trabajadores para producir conocimiento desde los trabajadores y hablar desde los trabajadores. Acá no hablan los medios de comunicación que desinforman, no habla la academia, no hablan políticos ni burócratas, hablan obreros que piensan. Serían los obreros de alguna manera de Bertolt Brecht, obreros que leen la realidad, claro, y se preparan, que ayudan a otros, como en mi caso, a entender cosas que de otra manera uno no puede entender. Eso es. Y creo que es la mejor forma de interpretarlo a Marx, a Engels, a Lenin, en ese camino muy finito y dificultoso que es el tránsito al socialismo, ¿no? Que la humanidad debe volver a retomar y si queremos vida para la humanidad entera, ¿no? Exactamente.
Bueno, no, por mi parte es felicitarlos a todos ustedes, a los que trabajaron directamente y a los que no, a toda la organización, el Núcleo Político por el Socialismo, por esta iniciativa. Digo que es central, es la organización de la clase obrera y el análisis de la realidad tiene que ser todo al mismo tiempo y de manera conjunta, digamos, ¿no? Porque si no, no hay posibilidad de salir de acá. Y, y respecto a nuestro papel, nada, es sencillamente nuestra obligación. Lo que pasa que hoy aparece como algo raro porque lamentablemente el mundo académico científico se ha encerrado en su propio ombligo de autoemulación y de no, yo soy el intelectual, que me dedico al intelectual, pero bueno, es parte de la posmodernización y la fetichización de este mundo tristemente posmoderno y neoliberal en el que estamos. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Seguramente vamos a contar contigo en una próxima oportunidad. Les digo a todos muchísimas gracias nuevamente por estar, por seguirnos. Los invito nuevamente a difundirnos, a ponernos me gusta, a invitar a sus amigos y conocidos a que se suscriban al canal, porque es la única manera también de pelear contra esto que se llama el algoritmo de las redes, ¿sí? Que favorece a aquellos que dicen pavadas porque son vistas por muchísimos, y no a aquellos que intentan pensar críticamente. Entonces es fundamental el apoyo de ustedes para que podamos seguir creciendo con este canal y aparezcan más canales de este estilo, digamos, ¿no? Así que bueno, gracias, hasta una próxima. Gracias, Marcelo, un gusto tenerte acá. Igualmente, Guido. Abrazo grande. Adiós a todos.